Bueno, hoy vamos a estar viendo dos talleres sobre el tema del bautismo del Espíritu, de la llenura del Espíritu. Por favor, la importancia. Gracias. La importancia del bautismo del Espíritu, y mañana vamos a estar viendo dos talleres sobre sanidad divina. Es una parte fundamental el bautismo del Espíritu Santo. Somos pentecostales. Amén. Bueno, y necesitamos conocer bien nuestra doctrina, necesitamos conocer nuestras bases, pero fuera de lo que es la enseñanza o lo doctrinal. Lo doctrinal no tiene que ser teórico, tiene que llevar a lo práctico. ¿Bien? El Evangelio no comenzó como una doctrina, el Evangelio comenzó como una vida práctica. ¿Bien? Y después de esa vida práctica se comenzó a hacer doctrina en base al estudio de las Escrituras en esa época del Antiguo Testamento. Entonces, a través de la experiencia que tuvieron, en este caso que estamos hablando, la experiencia que tuvieron en Pentecostés, comenzaron a estudiar el Antiguo Testamento y ver si lo que estaban viviendo de alguna manera estaba relacionado con lo que Dios había hablado a través de los profetas. Desde el tiempo de Adán y Eva, desde Génesis 3:15, donde se produce la caída y donde por primera vez se anuncia el Evangelio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te aplastará la cabeza, aunque aquella te morderá el calcañar. ¿Bien? Ese es el primer anuncio del Evangelio, y desde ahí los profetas comienzan a hablar del Mesías y a hablar del nuevo tiempo del Espíritu, donde sería cambiado nuestro corazón, donde la ley no iba a estar afuera en tablas de piedra, sino que venía un nuevo tiempo donde la ley iba a estar adentro del corazón, y donde también las manifestaciones de milagros que eran a través de algunos pocos, en este nuevo tiempo iba a ser a través de todo su pueblo. Entonces ahí entra la doctrina pentecostal. ¿Bien? Podemos ver el por qué ya desde el Antiguo Testamento está armado esto, y por qué hoy la iglesia tal vez no lo está viviendo. Por un desconocimiento de la palabra, por prejuicios, por cuestiones mal enseñadas, veníamos hablando con el pastor de las cosas que hay en internet, por tantas enseñanzas que hay pululando ahí por YouTube, que de alguna manera nos llegan y crean una fortaleza en nosotros que no permite que podamos desarrollar lo que viene de Dios, lo que es del Espíritu. Así que por eso este punto vamos a estar hablando, sacar todas las dudas con respecto al bautismo del Espíritu Santo, y vamos a estar ministrando el bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo, hablamos, lo que dice la palabra, de ser llenos de la llenura del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas. Esa es la diferencia que tenemos con los carismáticos. El pentecostalismo, o sea, el Evangelio completo, cuando volvió a ser el Evangelio completo como fue en Pentecostés en Hechos 2, que pasó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el pentecostalismo comenzó con esta manifestación, la llenura del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas. Ahora existen los carismáticos. ¿Qué diferencia hay entre el pentecostalismo y los carismáticos? Los carismáticos son todas aquellas denominaciones que no quisieron quedarse afuera del mover del Espíritu, pero tampoco tuvieron las agallas suficientes como para dejar su organización y decir, no sumarse a otra organización, porque en realidad el pentecostalismo comenzó como un movimiento impulsado por el Espíritu, pero
después se tuvieron que ir organizando y finalmente terminaron siendo algunas organizaciones. Entonces, los carismáticos son todas las otras denominaciones que no pudieron resistir a la presión que estaba imponiendo el Espíritu Santo en todas las iglesias, pero que la aceptaron, pero no quisieron irse al extremo de decir, bueno, ahora nosotros también somos pentecostales. Entonces, para no decir nosotros somos pentecostales, ¿qué dicen? Somos bautistas reformados, somos anglicanos reformados, somos católicos reformados, y todas las denominaciones tienen su rama reformada. ¿Qué son todas las ramas reformadas? Son todos los que recibieron el Espíritu Santo. Y tal vez la diferencia que, como no están tan asociados al movimiento pentecostal, no toman la doctrina como está en la palabra de Dios y como se enseña dentro del pentecostalismo, sino que la van, por así decirlo, masticando desde su experiencia. Si alguno no recibió la evidencia inicial de las nuevas lenguas, bueno, no importa, debe ser que tal vez no, es para algunos sí, para otros no. ¿Bien? Entonces, esa libertad está dentro de los carismáticos. Tal vez haya muchos llenos del Espíritu Santo, pero algunos sí hablan lenguas, otros no hablan lenguas. Bueno, vamos a estar tratando todos esos temas, pero como para que sepamos cuál es la diferencia entre pentecostales y carismáticos. Muy bien, metámonos en el tema. Asuntos introductorios. Los que se pusieron en contra del movimiento, que volvemos a decir, está recuperando lo que era el movimiento cristiano inicial desde Pentecostés. Así comienza la iglesia cristiana, como el movimiento pentecostal. Dicen que la doctrina está basada en Lucas, mayormente en el libro de Hechos, y que como Hechos es un libro histórico, no es un libro prescriptivo que da prescripciones, que da leyes. Como no es un libro prescriptivo, no se puede sacar doctrina de eso. Bueno, el Antiguo Testamento está lleno de libros históricos. De hecho, hay toda una sección de libros históricos. Y si decimos que tenemos que desechar todos esos libros históricos y no podemos hacer doctrina con eso, estamos sacando la mitad del Antiguo Testamento. ¿Bien? Lucas utilizó la historia para enseñar doctrina. El propósito de Lucas, cuando escribió y acomodó todas las cosas, era enseñar doctrina. Comenzó contando cómo era la iglesia y diciendo lo que pasa acá es lo que estaba en el corazón de Dios y es lo que tiene que seguir pasando en toda la iglesia. Así que decir que porque es un libro histórico y no es una carta como las de Pablo, donde sí da normas, es prescriptiva, no es que describe descripciones, ¿no? Desecharla por eso es una paparruchada. ¿Bien? Toda la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Bien? Así como sigue el bautismo del Espíritu Santo, sigue un razonamiento lógico en Hechos de los Apóstoles. Y no hay una doctrina colocada en un capítulo donde está desarrollada esa doctrina como hoy la vamos a estar tratando. Entonces, otra de los golpes que se le da a la doctrina pentecostal es esa. ¿En qué capítulo se enseña la doctrina pentecostal? Bueno, con ese principio tenemos que decir en qué capítulo se enseña la Trinidad. No se enseña ningún capítulo de la Trinidad. Pero es un razonamiento lógico si nos ponemos a estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis las tres personas de la deidad.
Entonces, cuando descubrimos que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona, que el Espíritu Santo es una persona y que las tres personas son un solo Dios, llegamos por un razonamiento lógico a la doctrina de la Trinidad. Ahora, ¿hay un capítulo que lo describe y que lo explica? ¿Está Pablo en algún lado describiendo, bueno, hoy les voy a enseñar sobre la Trinidad? Anoten Corintios, a la iglesia de Corintios, y le escribe sobre... No hay. Pero se llega a ese razonamiento lógico. La unión hipostática de Cristo. La unión hipostática es la unión de la divinidad con la humanidad. Jesucristo fue 100% hombre. Todo lo que es un ser humano se formó desde la concepción en el vientre de María. Todo lo que es un ser humano. Y Jesucristo es 100% Dios. Todo lo que era desde la eternidad con el Padre vino y habitó y moró e hizo morada, e hizo tabernáculo, ¿no?, en Jesucristo. Así que una sola persona, Jesucristo, tiene dos naturalezas, no dos personas. No, Dios, la persona de Dios y la persona de Jesucristo hombre. No, es una sola persona que tiene dos naturalezas. La naturaleza humana, con todas las características de la naturaleza humana, tenía que comer si no se debilitaba, tenía que dormir porque no podía estar más de 20 horas despierto, tenía que ir al baño, tenía todo lo que es de la naturaleza humana. Si no se cortaba las uñas, las tenía por acá. Y la naturaleza divina, los atributos de Dios. ¿Bien? Sabiduría, omnipresencia, omnisciencia. Bueno, a eso se le llama la unión hipostática. ¿Dónde se explica la unión hipostática? ¿Hay un tratado en la palabra? ¿Pablo explica eso? No lo explica eso. Pero cuando nos ponemos a hacer todo un estudio sobre la humanidad de Jesús y sobre la deidad de Jesús, ¿a qué razonamiento lógico llegamos? A la unión hipostática. ¿Ven? Que Jesucristo, la persona de Cristo, es 100% Dios, no dejó nunca de ser Dios, ¿ven?, y 100% hombre. Bueno, no desechamos esa doctrina y nadie la cuestiona porque no haya un tratado dentro de la palabra o una carta específica que esté explicando eso, pero sí es atacada esta doctrina, ¿bien?, que no tiene una explicación como la que vamos a estar dando ahora, pero se llega, decimos, por el razonamiento lógico y por lo que se ve en la práctica, por lo que se vio en la práctica de la iglesia primitiva y por lo que se ve en la práctica de la iglesia de hoy. Bien, las promesas en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, vayan buscando Ezequiel 36, 25, 27 al 27. En el Antiguo Testamento tenemos la promesa Ezequiel 36, del 25 al 27. El que lo busque, si lo puede leer con voz de arcángel. El Antiguo Testamento nos habla de dos obras del Espíritu Santo que iba a haber en el nuevo pacto. Ezequiel 36, 25. Sí, Blanca. María. Muy bien. Bueno, ahí está hablando de lo que estaría haciendo el Antiguo Testamento en el nuevo pacto. Va a poner un corazón nuevo, pondré mi espíritu en ellos,
dice. Va a poner el corazón nuevo y va a quitar el corazón de piedra. Quitaré el corazón duro, el corazón que no puede vivir en mis estatutos, en mis mandamientos, que aunque se esfuerce no lo puede lograr. Quitaré ese corazón y pondré un corazón de carne. De carne no en el sentido de carnal, ¿no? De carne en el sentido de un corazón tierno, blando. ¿Bien? Que sí va a poder vivir en mis estatutos, en mis mandamientos. Bueno, esta obra del Espíritu nos está hablando de un carácter moral del Espíritu Santo. Iba a haber una obra en el nuevo pacto de carácter moral. Iba a transformar nuestro corazón, iba a transformar nuestra moral, iba a transformar nuestra manera de ver. Antes se deleitaban en el pecado, ahora van a estar odiando el pecado. Antes veían como imposible poder vivir mis mandamientos, ahora van a amar mis mandamientos y van a querer vivir en mis mandamientos. Eso va a ocurrir con la llegada del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Una manifestación del Espíritu de carácter moral. ¿Bien? Transforma nuestra moral. Lo que nos dice qué es bueno y qué es malo. Transforma nuestra manera de ver las cosas. Transforma nuestros gustos. Nos cambia el corazón. Ahora Joel, capítulo 2, versículo 28. Tenemos a otro profeta, uno de los profetas menores, hablando también de un tiempo, del nuevo tiempo, donde se recibiría el Espíritu Santo. Pero acá vamos a ver otro tipo de obra. Sí. Muy bien. Y después de esto, dice, hablando sobre los últimos tiempos, sobre el nuevo pacto, derramaré mi espíritu ¿sobre qué? ¿Qué significa toda? Toda. ¿No? No sobre algunos. ¿Bien? Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuál es la manifestación del espíritu que nombra ahora? ¿Cambiarán su corazón para seguir sus mandamientos? No, ¿qué dice? ¿Y qué pasará con los hijos y las hijas? Profetizarán y verán visiones. ¿Ven? Acá la obra del Espíritu Santo tiene otro carácter. No es de carácter moral, sino que es de un carácter carismático. ¿Ven? A través de los dones. Está hablando de eso. Está hablando de que el Espíritu Santo traería en Ezequiel una transformación moral, cambiaría nuestro corazón para que amemos el bien y odiemos el mal. Y en Joel está hablando de que la manifestación que estaba en Moisés, la manifestación que estaba en Elías y en unos pocos escogidos levantados por Dios, Sansón, algunos jueces, algunos profetas, y que todo el pueblo se quedaba mirándolo solamente, ahora la iba a derramar sobre todo su pueblo. Y todos profetizarán. Ese era el anhelo que tenía Moisés cuando profetizaron 70 y cuando vienen a decirle, en el campamento hay 2 que no vinieron y también están profetizando. ¿Querés que se lo impidamos, Señor? No, ¿cómo le van a impedir que profeticen? Ojalá todo el pueblo profetice. Ese anhelo que tenía Moisés de estar en comunión con Dios y de sentirse usado por Dios y de hablar de parte de Dios, saberse usado para hablar de parte de Dios, lo anhelaba para todo el pueblo. Y justamente fue lo que pasó y la promesa del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Así que tenemos en el Antiguo Testamento 2 obras profetizadas del Espíritu Santo. La primera de carácter moral. Y la segunda, de carácter carismático. ¿Amén? Bien. Expresiones usadas indistintamente en el Nuevo Testamento que hablan sobre el bautismo del Espíritu Santo.
Esto lo pueden buscar con una Biblia electrónica o mientras van leyendo los evangelios y las cartas. Algunas veces van a encontrar unas, otras veces van a encontrar otras. Pero son utilizadas indistintamente. Todo significa bautismo del Espíritu Santo. Todo significa llenura del Espíritu Santo. Expresiones usadas. Bautizado en el Espíritu. El Espíritu derramado sobre una persona. En Hechos 1, Jesús dice, la promesa del Padre. Todos sinónimos, ¿eh? El don del Espíritu. El don de Dios. Recibir el Espíritu. Lleno con el Espíritu. Y bautizado por el Espíritu. Bueno, van a encontrar libros que una cosa es bautizado por, otra cosa es bautizado en, una cosa es, son sinónimos. Todo está hablando de la misma experiencia. De la experiencia que llama la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los eventos que tenemos? Yo sé que esto lo estuvieron viendo con el pastor, pero vamos a repasarlo rapidito. Los eventos que muestran todos los acontecimientos del bautismo del Espíritu. Abrimos Hechos y en el capítulo 2 tenemos el Pentecostés. Capítulo 2, versículo 3. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, acá tenemos, llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Bien? ¿Cuál fue la manifestación de que hayan recibido, de que hayan sido llenos del Espíritu Santo? La manifestación exterior, comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Bueno. Hechos, capítulo 8. Acá tenemos esta experiencia en Jerusalén. Ahora se va uno de los diáconos a Samaria y se pone a predicar en Samaria. Predican en Samaria y se convierten los samaritanos. Y llaman a Pedro y a Juan para que ministren el bautismo del Espíritu Santo. Acá ya podemos ver que son dos cosas diferentes: la predicación del Evangelio y la conversión de, le podemos decir, esta segunda obra de gracia, ¿bien?, que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque otros dicen, cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. No. Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. ¿Bien? El bautismo del Espíritu Santo es otro acontecimiento de carácter carismático. Y ya vamos a adentrarnos en eso. O sea, cuando recibimos a Cristo, ¿tenemos el Espíritu Santo? Sí, lo tenemos. ¿Lo tenemos todo el Espíritu Santo? Sí, lo tenemos todo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se parte. No podés pedir 100 gramos de Espíritu Santo y después vas todos los días y te dan más fetas, ¿viste? No, viene todo entero. No se parte. Es una persona. O está o no está. ¿Cuándo viene a habitar con nosotros? Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Más que algo de lo exterior a lo interior, es al revés.
es algo interior que se manifiesta en lo exterior. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo tenemos. Así que ahí se tiene que estar rompiendo ahora una cadena. Cuando pasamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, no estamos tanto diciendo Señor, bautizame, sino que es algo que tiene que salir de nosotros. ¿Bien? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y nosotros nos asociamos con Dios para dejarlo actuar. Para que comencemos a manifestar su obra y nos hagamos sensibles a su inspiración. ¿Bien? Así que lo que nosotros hablamos, tanto en las lenguas como en las profecías, ¿qué es? Lo que inspira el Espíritu Santo. Y podemos tener el Espíritu Santo y podemos estar sordos al Espíritu Santo. ¿Bien? Lo tenemos, pero hacemos oídos sordos a Él, ¿no? Así que todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiene de Espíritu Santo? Lo tiene todo. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, se hace en cooperación del hombre con Dios y el Espíritu que está dentro, ¿no?, se expresa a través de la persona que comienza a dejarse usar por Dios. Es el inicio de la experiencia carismática en el creyente. El inicio de la experiencia carismática en el creyente. Podemos ser cristianos, como hay tantos cristianos que no creen en los dones, se les llama cesacionistas, dice que todos los dones cesaron, ¿bien?, y se quedan con la parte que predijo Ezequiel en el capítulo 36, la experiencia del Espíritu de carácter moral solamente. Pero Dios quiere más que eso. Dios quiere usarnos. ¿Tienen el Espíritu Santo esos hermanos? Tienen el Espíritu Santo, porque uno no puede cambiar el corazón por sí solo. Es el Espíritu el que te cambia el corazón, ¿no? Dejaron de tener un corazón de piedra y tienen un corazón de carne. Pero se quedaron solamente con la experiencia moral, ¿bien?, y no avanzan a la experiencia carismática. ¿Eso lo frena en la vida cristiana? Totalmente. Se están perdiendo más de la mitad de la vida cristiana. ¿Bien? Fuimos llamados para vivir una vida de milagros, de dones. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. A los que creen. ¿Bien? Entonces, dejar de lado eso es dejar de lado la mitad de la vida cristiana. Bien, estábamos en el Pentecostés samaritano. Ya eran conversos por Felipe. Así que lo que vienen a hacer Pedro y Juan no es que reciban a Jesucristo, sino que Felipe ya les había predicado y ya estaban rendidos. ¿Bien? De hecho, el bautismo del Espíritu Santo no ocurre si Jesús no está en el corazón. O bueno, si el Espíritu Santo no está dentro, a través de recibir a Cristo, de rendirse a Cristo. ¿Bien? Primero es la conversión, luego es la manifestación de los carismas. No puede haber manifestación de los carismas antes de conversión. Primero tiene que habitar el Espíritu para que pueda manifestarse el Espíritu. Jamás va a ser al revés. No se puede manifestar el Espíritu si no habita. Así que primero hay conversión. Pueden ocurrir las dos cosas simultáneamente, pero nunca va a ocurrir la segunda primero y después la primera. Nunca. Sí puede ocurrir simultáneamente. Hay muchísimos casos de personas que recibieron a Cristo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y casos como los de Carlos Anacondia, muy conocidos, que a las semanas estaban saliendo y las señales los acompañaban con señales tremendas. ¿Bien? O sea, Dios está dispuesto.
El que le ponemos límite a Dios somos nosotros. Dios está dispuesto. Y un aspecto que nos muestra una de las expresiones usadas, que es don del Espíritu, nos muestra esta disposición de Dios. ¿Qué significa el don del Espíritu? Que es un regalo y que no es un regalo que nos da personalmente. Es un regalo que le dio a la iglesia en Pentecostés. Cuando ascienda el Padre y sea glorificado, enviaré el Espíritu Santo sobre la iglesia. Hasta ese momento no podía ser nadie bautizado. Desde ese momento estaba ya disponible, ya Dios lo había entregado. Ya Jesucristo lo había entregado. ¿Qué significa eso? Que el bautismo del Espíritu Santo, si ustedes tienen el Espíritu Santo porque son de Cristo, está en cada uno de ustedes ya. Lo llevamos a la sanidad. La sanidad es don de Dios. Ya está entregada. La salvación es don de Dios. Ya está entregada. Así que ¿cómo uno se hace poseedor de un regalo? Tiene que estirar el brazo y agarrarlo. Así que cada vez que nosotros estamos reclamándole el regalo a Dios, diciéndole, Señor, dame la salvación, yo ya la di, está ahí. Si no la agarrás a través de la fe, no la vas a alcanzar nunca. Dame la sanidad, Señor, dame la sanidad. Ya la di. Mi hijo se llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz. Toda. Ya está dada la sanidad. ¿Cómo te haces acreedor de eso? Extendiendo la mano de la fe y tomándolo. Señor, quiero ser bautizado, por favor. Y pataleamos. Ya está dado el bautismo del Espíritu Santo. Tenés que extender la mano y tomarlo. Todo don ya está dado. El estar reclamándole a Dios un don es estar perdiendo tiempo. En realidad, lo que nos lleva a eso es madurar en fe y comprender que es a través de la fe, para poder tomarlo, ¿no? Pero a veces algunos lo agarran como medio de casualidad, ¿no? En alguna reunión llegaron a la fe, recibieron el don y ni saben cómo lo recibieron. Y dicen, bueno, ya lo tuve y seguramente lo tuve por tanto que pedí. Así que enseñan, bueno, hay que pedir hasta que lo convenzas, hasta que le dobles el brazo a Dios y digas, bueno, se lo doy. No. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos y no les tienen que doblar el brazo, ¿cuánto más el Espíritu Santo, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo al que se lo pidan? ¿Y la voluntad de Dios? Qué buena pregunta. Bueno, la respondemos el lunes. La voluntad necesitamos, para tener fe, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Si no conocemos la voluntad de Dios, estamos fritos. Imposible que tengamos fe. Si no conocemos la voluntad de Dios con respecto a la salvación, es imposible que podamos encontrar la salvación, conseguir la salvación, tomar la salvación. Si no conocemos la voluntad de Dios con respecto a la sanidad, es imposible que podamos tomar la sanidad. Si no conocemos la voluntad de Dios con respecto al bautismo del Espíritu Santo, es imposible que podamos tomar el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué escuchamos? ¿Qué nos fue enseñado? No, la sanidad no es para todos. La sanidad es para algunos. ¿Ven? Listo, estoy frito. ¿Cómo sé que yo soy ese alguno? ¿Cómo me dice Dios que yo soy ese alguno? ¿No? El bautismo del Espíritu Santo es para los escogidos. Chau, estoy frito. ¿Cómo sé que soy escogido? Entonces, eso nos lleva a estudiar y a conocer cuál es la voluntad de Dios. La idea de estos talleres es hacer disparadores
y que después ustedes estén estudiándolo profundamente, porque no se pueden quedar y tampoco lo van a convencer a Dios, o tampoco van a convencerse en realidad su fe diciendo lo dijo Juan Pablo, ¿no? Tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Tengo que buscar cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad y a la salvación. Hay un grupo, estos cesacionistas, que dicen que la voluntad de Dios para salvación no es que todos los hombres sean salvos, que hay algunos escogidos para salvación y otros escogidos para perdición. Eso es antibíblico. Y lo podemos agarrar desde Génesis hasta Apocalipsis y vamos a ver que es antibíblico, ¿no? Nos llevaría desarrollar todo esto 4 o 5 días, las 24 horas. ¿No? Pero comiencen a investigar con la certeza de que no se van a decepcionar. Yo hoy les digo, la salvación es para toda la humanidad. Es para todos. Como le dijo Pablo a Timoteo, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la enfermedad? Que todos sean sanos. Así como se llevó todo pecado en la cruz, se llevó toda enfermedad y toda dolencia. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Vino el leproso y le dijo, ¿cómo le dijo? Si quieres, Señor, puedes sanarme. ¿Y qué fue lo primero que le dijo antes de sanarlo? Ese sí quiero manifiesta la voluntad de Dios. Es Dios hablando. Sí, quiero. Esta es mi voluntad. Pedro dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, a todos los que estaban atados a las enfermedades, oprimidos. Y Jesús vino a romper las obras del diablo. ¿Bien? Así que todo lo que produjo el enemigo en la caída, en Génesis 3, ¿bien? Jesús vino a restaurarlo todo. ¿Eso qué incluye? Incluye la salvación, incluye la sanidad del cuerpo, incluye la liberación del alma. ¿Bien? Salvación, espíritu. Vuelve nuestro espíritu a tener comunión con Dios. Estaba muerto, estaba separado de Dios. Muerto no es aniquilado, muerto no es que no respira. ¿Bien? La muerte física es la separación del cuerpo y del alma. La separación espiritual es la separación de la fuente de vida. Dios es fuente de vida. Cuando nuestro espíritu está con Dios, nuestro espíritu tiene vida. Cuando nuestro espíritu se separa de Dios, está en muerte, porque se separó de la fuente de vida. ¿Bien? Entonces, el espíritu recibe vida nuevamente. El cuerpo, que fue afectado por la enfermedad, que comenzó a degradarse, recibe sanidad física. Y el alma, que se perdió por perder su identidad, era el objeto amado de Dios. Se sentía amado. Adán y Eva caminaban felices debajo de la fuente de amor continua. Si nosotros nos sentimos amados continuamente, estamos felices, ¿no? Estamos bien. Y no estamos dependiendo de nada ni de nadie. Tenemos una fuente de amor que nos satisface todo. Bueno, así caminaban Adán y Eva, ¿no? Se separaron de esa fuente de amor, perdieron esa identidad de hijos amados y comenzaron a buscar una fuente de amor por otro lado. Y ahí comenzó la mujer. ¿Me amás? Sí, te amo, Eva. Pero no me lo decís. ¿Por qué nunca me lo decís? Bueno, ¿escucharon esas frases? Bueno, porque están buscando, despegados de la fuente de amor que lo llena todo, ¿no? Buscamos otras fuentes de amor que nos satisfagan. Y dependemos de esas fuentes de amor. Entonces, si no nos aman, nuestro día se arruinó. ¿Bien?
En cambio, si estamos debajo de la fuente de amor que corresponde, nada nos puede arruinar el día. Y nosotros pasamos a ser una fuente de amor. Así que Cristo vino a restaurar todo lo que se había perdido. La salvación del espíritu, la libertad y restaurar la identidad en el alma y la sanidad en el cuerpo. Esa es la voluntad de Dios. ¿Bien? En base al bautismo del Espíritu Santo, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahora, a ver el cupo femenino. Y sobre vuestros hijos y vuestras. Ahí, no dice hijes, ¿eh? No, dos solas ahí. Sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, sobre los jóvenes y las jóvenes, dijo el gobernador de Buenos Aires. Bueno, esa es la voluntad de Dios, está expresada ahí en la palabra. Derramar el Espíritu sobre toda la carne, que todos los que creen le sigan las señales. Estas señales seguirán a los que creen, no a los que yo escoja. Voy a escoger a 12 y después de Pentecostés voy a escoger un grupito más grande, que los voy a llamar apóstoles, les voy a sacar una foto. ¿Quién agarró la foto esa que subieron hoy? ¿No está? Estaba jugando mi hija con la cámara y saqué una foto así. Y pusieron esa foto para el... Me sonrojé cuando la vi. Dice, eso está más para un taller de actuación, ¿viste? Bueno, no escoge así a superapóstoles y los otros no. Bueno, los otros no quiero usarlos. No, derramaré mi espíritu sobre toda carne y todos profetizarán. La voluntad de Dios es esa. Pentecostés samaritano. Entonces, ya eran conversos por Felipe. Venimos al 14, 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Ven? Eran cristianos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo sabían que recibían el Espíritu Santo? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué vio Simón? ¿Vio solamente que cuando pasaban al frente y les imponían las manos Pedro y Juan, lloraban? No, ¿qué vio? Vio una manifestación que le llamó la atención, que dijo, wow, esto es tremendo. Seguramente cuando ministraba Felipe lloraban, porque cuando nos convertimos yo me pasé como 6 reuniones llorando media hora. Cuando nos convertimos lloramos, no sé por qué. Nos oran con cebolla en las manos. No, nos vamos limpiando, cambia nuestro corazón, no nos quebrantamos. Así que seguramente eso pasó con Felipe, pero después cuando vino Pedro y Juan vio otra cosa Simón. ¿Qué puede haber visto? La misma manifestación. ¿Y qué estaban esperando los apóstoles? La misma manifestación que tuvieron ellos en el principio. No iban a estar esperando otras cosas. Que cuando ministre el Espíritu Santo salgan rodando, o se pongan a ladrar como perros, o caiga oro del cielo, polvo. No. ¿Qué estaban esperando? Estaba esperando que ocurra la misma manifestación del principio, que experimentaron ellos. Y eso fue lo que vio Simón. Hechos capítulo 9, tenemos a Saulo, que Saulo se convierte camino a Damasco. La conversión de Saulo es ahí.
Y ahí está la rendición de Saulo. ¿Cuándo nos convertimos? Cuando nos rendimos al Señor, a su señorío. ¿Qué quieres que haga, Señor? Listo, está convertido. Ya pasó a ser de Cristo. Andá a Damasco y espera ahí que se te dirá qué hacer. ¿Bien? Entonces le dice a Ananías, Saulo, el que perseguía, ahí te está esperando, andá a orar por él para que reciba el Espíritu Santo. Ya estaba convertido y necesitaba recibir el Espíritu Santo. Lo que estamos diciendo, el bautismo del Espíritu Santo, esta segunda experiencia. Entonces, fue Ananías, ¿y qué dice el capítulo? Fue entonces Ananías, 9:17. Y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Bueno, no tenemos la manifestación acá. ¿Bien? Pero Pablo dice en 1 Corintios 14, oro en lenguas más que todos vosotros. ¿Bien? Prefiero en el culto hablar 2 palabras con la razón que 10.000 palabras en lenguas. ¿Había recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de las lenguas? Por supuesto. ¿Bien? Así que otro caso donde está evidenciado que la persona recibió el bautismo del Espíritu Santo con las lenguas. Hechos 10, Cornelio y su casa. Ahora pasa el evangelio más allá, a los romanos, a los gentiles. Versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bien. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Bien? Porque Dios estaba con él. Las enfermedades, opresión del diablo, ¿ven? Sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. ¿Bien? A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado, y le mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos. 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, los judíos que acompañaban a Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Bien? Así que, otra vez más, vemos que el bautismo del Espíritu Santo está acompañado de las lenguas. Y por último, Hechos capítulo 19, los creyentes de Éfeso que encuentra Pablo, dice: aconteció que entre tanto los apóstoles estaban en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Eran creyentes. Muchos en contra de esto hablan sobre que no eran creyentes y que Pablo les está hablando como para presentarles el evangelio. No, les está hablando a creyentes. De hecho, acá hubo como un cambio de maestros. Apolos, que estaba en Éfeso, se fue a Corintios, y Pablo, que estaba en Corintios, se fue a Éfeso. Y Apolos no estaba perfeccionado en la doctrina del Señor, y lo toma Aquila y Priscila
y le especifica más el camino del Señor. ¿En qué? En el bautismo del Espíritu Santo. Predicaba solamente la salvación a través de Cristo. Le dice, no, pero también habla del Espíritu Santo. Ah, ¿cómo es eso? Y se lo llevaron a Apolos a un costado y le habló sobre el bautismo del Espíritu Santo para que comience a ministrar el Evangelio completo, ¿no? Cristo en la cruz por nuestros pecados y el bautismo del Espíritu Santo para vivir una vida carismática, en poder. Así que recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu Santo. Entonces le dijeron, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. ¿En qué sentido de Juan? No porque estaban predicando a Juan, sino que estaban predicando al Mesías, ¿bien? Pero bautismo para arrepentimiento de los pecados, ¿bien? En el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ahí está, diciendo al pueblo que creyese en el que vendría después de esto, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fueron llenos del Espíritu Santo y la manifestación, ¿cuál fue? Hablar en lenguas y profetizar. ¿Bien? La palabra matetes se utiliza ahí, ciertos discípulos, en griego. Siempre la palabra matetes se utiliza para discípulos de Jesús, no para los discípulos de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los herodianos, no. Siempre matetes son discípulos del Señor. Otra evidencia ahí hermenéutica que tenemos para interpretar el texto. ¿Bien? Bueno, ahí tenemos los hechos que cuenta Lucas y cómo se muestra esta manifestación del Espíritu con la evidencia inicial después de la conversión. Evidencia física inicial. Dice Joel que todo el pueblo profetizaría. Moisés decía que su deseo era este, en Números 11:29. El deseo es que todo el pueblo profetizase, como dijimos antes. Así que la evidencia inicial es el hablar en lenguas. ¿Qué don del Espíritu tiene un capítulo entero en la Biblia? El único don. No hay un capítulo entero de sanidad divina, no hay un capítulo entero de milagros, no hay un capítulo entero de profecías, ni de discernimiento de espíritus. ¿Qué capítulo tiene un tema? ¿Qué don tiene un capítulo entero? Únicamente el hablar en lenguas. Primera de Corintios 14 es el capítulo de las lenguas. Comienza desde el capítulo 12, hablando sobre los dones espirituales. El mejor camino en el 13, que es el del amor. Y en el 14 comienza a explicar las lenguas, el porqué de las lenguas, para qué sirven las lenguas, y acomodar un poquito el desorden que había en la iglesia de Corintios, ¿no? El hablar en lenguas es un hablar inspirado por Dios, como la profecía. ¿Bien? ¿Cómo llegan las lenguas? De la misma manera que llegan la profecía, por inspiración de Dios. ¿Cómo trabaja la inspiración de Dios? Nosotros somos espíritu y cuerpo. Y en el medio tenemos nuestra alma, nuestra voluntad. Una de las partes principales del alma, aparte de la razón, es la voluntad. ¿Bien? Con nuestra alma decidimos si vamos más para el lado del espíritu o si vamos más para el lado del cuerpo. ¿Bien? Andar en la carne o andar en el espíritu, nos dice Pablo. ¿Bien? Y Dios no habla a nuestra carne. Dios no habla a nuestros oídos naturales,
sino que habla, por así decirlo, a nuestros oídos espirituales. ¿Bien? Dios habla a nuestro espíritu. En nuestro espíritu está lo que llamamos comúnmente la intuición. ¿Bien? Esa intuición la podemos tal vez sentir de manera natural, ¿bien? De decir, yo creo que va a pasar algo, ¿no? Y algunos la usan conectados con otras fuentes espirituales, ¿bien? Y reciben mensajes de otras fuentes a través de esa intuición, ¿bien? Pero los cristianos recibimos la voz de Dios en ese lugar, a través de esa intuición, ¿bien? Entonces, la profecía, tanto las profecías como las lenguas, llegan de parte de Dios, del corazón de Dios, de la boca de Dios. Vamos a hacer imágenes antropomórficas, ¿no? Vamos a ponerle forma a Dios. Salen de las cuerdas vocales de Dios a los oídos espirituales nuestros, ¿no? No lo escuchamos con este oído, lo escuchamos en el espíritu. Dios es espíritu y nosotros estamos en comunión con Él a través del espíritu. Por eso el que le adora, le tiene que adorar en espíritu. ¿Bien? Así que recibimos la palabra de Dios, recibimos la voz de Dios a través de nuestro espíritu. Necesitamos ser sensibles en el espíritu. Necesitamos rendirnos en el espíritu. Necesitamos aprender a oír en el espíritu. ¿Bien? Porque Dios habla continuamente. Continuamente nos está hablando. Aún a los incrédulos, aún a los impíos les está hablando Dios. ¿Qué les está hablando a los impíos? El Espíritu Santo está trayendo continuamente convicción de pecado a nuestro corazón. Lo que pasa es que uno, si la rechaza, muchas veces termina siendo una capa, como una herida, te golpeas de nuevo, te golpeas, se te hace una crosta que ya después no sentís nada. Entonces el impío siente convicción de pecado y dice, no, igual, voy a seguir. Y roba de nuevo y siente convicción y dice, no. Y la tercera vez siente menos, y la cuarta menos, y la quinta menos. Y así pasa con todos los pecados. Y así los que no crecimos en Cristo y vivimos en el mundo, sabemos que nos acostumbramos al pecado. Y al principio lo que molestaba después pasa a ser algo común. ¿Bien? Y tenemos que volver a ser sensibles al Espíritu. Dios tiene que romper esas crostas, no violentando nuestra voluntad, sino que nosotros tenemos que empezar a ceder nuevamente, ¿bien? Y pasar desde esa dureza y de esa sordera espiritual al otro lado, a ser cada vez más sensibles a la voz de Dios. Bueno, el bautismo del Espíritu y esta evidencia inicial del hablar en lenguas es el comenzar a tener relación con Dios en este sentido. De comenzar a dejarnos usar por Dios. ¿Bien? Hablar en un idioma que de manera privada no le hace mal a nadie. Imagínense si la evidencia inicial hubiese sido profecía. Y tal vez uno va practicando y se va alargando y no está seguro si es de Dios o si es de uno. Y dice, y bueno, yo recibí el bautismo del Espíritu. Hermana, vos te tenés que casar con aquel, dice el Señor. Y hace un lío y empieza el Señor me reveló que estuviste chismeando vos con... En cambio, las lenguas son inofensivas, ¿viste? Tarraca, taca, chica, tica, ya. No le hace mal a nadie. Y así vamos siendo sensibles a Dios. Aparte de que hay muchos otros propósitos de las lenguas que vamos a estar viendo. Mari. Los entendían. O angélicas.
Sí, sí, entiendo. En realidad son lenguas, ¿bien? Son lenguas. Hay diversidad, y vamos a estar viéndolo, hay diversidad de lenguas. Y por lo menos hay 4 fuentes de inspiración, ¿no?, de parte de Dios. Una sola es la que podemos controlar nosotros, la que podemos decir, arranco ahora, paro, la uso cuando quiero, mientras lavo los platos, que es la de edificación personal. ¿Bien? Después tenemos otros usos. Lenguas para los creyentes, lenguas para los incrédulos, que sería este caso, ¿no?, porque esto es para los incrédulos. Y hay casos también, no recuerdo quién era un evangelista conocido, que en un viaje de avión le estaba hablando a una persona. Bueno, pasa mucho eso, también con evangelistas que van hacia África o Asia y en algún momento comienzan a hablar en lenguas y le están dando un mensaje en la lengua nativa a una persona, ¿no? En ese caso, en el avión, le estuvo testificando una persona en un hebreo perfecto y el tipo no sabía hablar nada, ¿no? Bueno, eso es como señal para el incrédulo, porque las lenguas, dijo Jesús, son señales. ¿Ven? Eso es señal para el incrédulo. Pero también Pablo habla de señal para el creyente. Entonces, ¿cuándo aplica para el creyente? Cuando va acompañada de interpretación. ¿Ven? Así que vamos a estar analizando ahí. Sí, porque es una cuestión terminológica, ¿no? Nosotros unimos el estar lleno del Espíritu Santo con la santidad. ¿Bien? Y estamos hablando del carácter carismático del Espíritu. Uno puede desarrollar mucho por fe el carácter carismático y no tener amor. De hecho, hay casos, ¿no?, que se ven o que tal vez cambian después de un tiempo y el don no es quitado. Y uno dice, ¿y cómo esta persona que se manifiesta tanto poder, tantos dones, puede estar haciendo estas cosas que no son bíblicas, ¿no?, que no están en el corazón de Dios? Es que son 2 caminos diferentes. Después el Señor estará arreglando cuentas. La persona tendrá que arreglar cuentas con el Señor. ¿Bien? Pero la manifestación ocurre por la fe de la persona, porque cree y porque pasó. También, ¿sí? Como profetiza también puede estar ministrando sanidad. Sí. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? En realidad tenemos que procurar las 2 cosas. Porque lo otro muestra que no tenemos fe. Y son 2 cosas unidas. ¿Sí? Y a veces pasa en las iglesias que donde se manifiesta el poder, en la persona que se manifiesta el poder, esa persona ya está capacitada para el ministerio. No, porque se está manifestando sanidad acá, se está manifestando, la ponemos como copastor en tal lado y no es madura, ¿no? Sí se manifestó esta parte carismática,
pero necesita crecer en la otra parte, ¿no? Son dos cosas que van paralelas, ¿no? Sí. No nos metamos en eso. No, puede haber manifestaciones así de umbanda, de satanistas, pero no tengamos jamás temor de que vamos a recibir algo que no es del Espíritu Santo. Porque si nuestro corazón está en comunión y anhela lo del Espíritu, jamás puede estar metiéndose Satanás ahí. Así que, no, ese temor lo tenemos que desechar. No hay ni posibilidad de que estemos recibiendo algo del diablo mientras estamos buscando la manifestación del Espíritu. No, jamás. Así que paz a vosotros. Bien. Es importante lo que decía el hermano Daniel, es muy importante destacar que la obra del Señor es completa. Son las dos cosas. A veces le damos más importancia al carisma que al obrar del Espíritu, lo que el Señor se refiere. Es lo visible, lo llamativo, el carisma. Le damos más importancia a lo moral y descuidamos la obra del Espíritu Santo y es completa. Yo creo que a veces por los excesos que hemos vivido, por lo que uno ve en este tiempo con una vida de manifestaciones sin contenido bíblico, descuidamos la obra del Espíritu Santo en el obrar del milagro, en el obrar de sanidad, en el obrar de liberación. Y la obra del Señor es completa, o sea, el Evangelio es completo. Seguro. No es solamente salvación. Seguro. Jesús le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Levántate y anda. Y hacemos más énfasis a veces en tus pecados te son perdonados. Porque sí, porque es la salvación de la vida eterna. Pero ¿qué con el levántate y anda? ¿Qué importancia cobra la vida, Juan Pablo, la vida del Espíritu hoy? En esto que no es lo pentecostalismo, ¿no? Claro. Es la señal que dejó el Señor para que veamos la bondad de Dios, para que conozcamos el corazón de Dios, para que sepamos que papá nos ama y que tiene buena voluntad para con nosotros. Es su benignidad, dice Romanos, la que te lleva al arrepentimiento. Entonces, en una situación evangelística, en un evento evangelístico, es fundamental esta parte. Después, cuando hablamos de discipulado y de madurez cristiana, tenemos que estar hablando del carácter moral, ¿no? Ahora, ¿cómo haces para morir a las obras de la carne? Dejemos de lado ya los milagros, ahora estamos en la iglesia. Bueno, ¿cómo haces para morir a las obras de la carne? Que tampoco no es por voluntad propia y por esfuerzo, porque si no sería por obras solos, ¿no? Es en la comunión, es en la entrega. También tiene que ver las lenguas, porque nos dio un recurso espiritual para poder estar edificándonos a nosotros mismos. Eso lo dice Corintios 14 y lo vamos a estar viendo, y tiene que ver las lenguas, y las lenguas cobran un papel fundamental ahí, que ahí es como donde se une el carácter moral con el carácter carismático. Esto carismático que nos dio nos sirve para edificarnos en nuestra santísima fe, dice Judas 20. ¿Bien? Romanos 8 dice que el Espíritu, las cosas que no sabemos, las intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Bien? Y nos edificamos personalmente. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Entonces, ¿cómo nos edificamos nosotros? La edificación racional solamente, que obviamente leyendo la palabra y estando en comunión con Dios pasa a ser algo espiritual, ¿no? Pero no solamente escuchando maestros. ¿Cómo recibieron los maestros lo que enseñan? Y si nos vamos más allá, y no quiero decir que tenemos la revelación que tuvieron los escritores, pero ¿cómo recibieron Pablo lo que recibió? ¿Bien? No estoy hablando de escribir
más evangelio u otro evangelio. Porque si el Espíritu es el mismo, vamos a recibir del Espíritu lo mismo. ¿Bien? Pero ¿qué lo llevó a conocer a Jesucristo? A tener luz para poder interpretar el Antiguo Testamento y estar escribiendo las cartas a las iglesias. ¿Bien? Y eso mismo no está cortado hoy. No lo digo nuevamente, no lo graben esto. No lo digo en el sentido de que nos va a dar más escritura y más evangelio. Lo digo en el sentido de la iluminación que nos trae la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo podamos las ramas que tenemos en nuestro árbol y que no dan fruto y que se están secando y las tenemos en nosotros, ¿no? Y que con nuestra propia fuerza no las podemos hacer? Dios nos promete cambiar el corazón. ¿Cómo podamos esas ramas? ¿Cómo nos rendimos a la poda de Dios para que podamos dar muchos frutos? Estoy siguiendo la ilustración de Juan 15, ¿no? La vid y los pámpanos. ¿Cómo nos rendimos a eso? En comunión, en oración. Y parte fundamental es el orar en el Espíritu, en la que nos edificamos a nosotros mismos, en la que viene revelación, iluminación del corazón de Dios a nuestro espíritu, ¿ven? Y de repente nos empiezan a caer las fichas que antes no nos caían, ¿no? Y ahí comenzamos a ver lo que nos costaba dejar, lo que estábamos atados, ahí comenzamos a interpretarlo de otra manera y Dios nos lleva a poder dejarlo. ¿Bien? En este caso, ahí se unen, ¿no? La parte moral con la carismática, porque las lenguas es una parte fundamental para la edificación. Bien. El hablar en lenguas, entonces, inspirado, no es natural, no es algo que pensamos nosotros racionalmente, pero tampoco es mecánico. No es que somos forzados, aunque siempre hay, ¿cómo se llaman? Lo que pasa a veces, excepciones. Siempre hay alguna excepción. Escuché testimonios de personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y que terminó el culto y querían parar o que querían hablar normalmente y estuvieron como hasta las 12 de la noche que no podían decir una palabra. Bueno, 1 en 1000. La excepción no hace la regla. La regla no es esa. La regla es la que escribió Pablo en Corintios 14. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a decir qué sale y qué no sale. ¿Bien? Dios solamente inspira. Y el profeta es el que tiene que hablar. Las lenguas funcionan de la misma manera. Dios inspira. ¿Bien? Y está la cooperación de la persona, que tiene que largarse a hablar. Y comenzaron ellos a hablar en nuevas lenguas. No comenzó el Espíritu a hablar en nuevas lenguas. Y estaban ellos en éxtasis, poseídos. No, eso lo hace el diablo. El diablo posee a las personas. Va tomando lugar, hasta que le anula su voluntad. Dios jamás va a hacer eso. Tal vez algunos pensamos, ojalá hiciese eso. No, anulame la voluntad, Señor. No, no es así. Lamentablemente no es así. Tenés que rendirte vos, ¿no? Tenés que rendirte vos a mi voluntad. Todos los días, cada minuto. Y dejar que yo sea en vos. Pero siempre vos tenés el timón. Y vos decís, hasta acá, te freno o te dejo. Así que el control lo tiene siempre la persona. Así que no es algo mecánico.
de que va a estar posesionándonos, y es una duda general esto, ¿no? De que hay veces que las personas están orando, están siendo ministradas para recibir el bautismo del Espíritu Santo y sienten muchísimas cosas, sienten diferentes cosas, o cosquilleos, calor, y tal vez la mandíbula les empieza a hacer así, o sienten algo acá y dicen, no, se me tiene que empezar a mover la lengua sola. No, eso le pasa a las suegras nada más. Hacen así. No se va a mover la lengua sola. ¿Bien? Es uno que tiene que estar cooperando. ¿Bien? La profecía, ¿cómo es? De la misma manera. Por eso dice también en Corintios 14 sobre la profecía que vayan practicando, que vayan profetizando todos de a uno para que vayan aprendiendo a escuchar la voz de Dios y hablar, ¿no? Porque uno no empieza siendo un profeta y escribiendo, hablando de parte de Dios 1000 palabras cuando no se atrevió a decir una. ¿Cómo comenzamos a caminar? Comenzamos a caminar primero aprendiéndonos a parar. Si no nos aprendemos a parar, no podemos dar el primer paso. ¿Bien? Entonces, es primero aprender a escuchar a Dios en la profecía, ¿no? Primero aprender a escuchar a Dios y atreverse a decir uno, ¿no? Y en las lenguas también está esa cooperación, aunque es algo como más místico porque no está el razonamiento. Tal vez en la profecía la cabeza pasa, ¿no? O en el don de ciencia, el don de discernimiento, que uno está ministrando y de repente se le vino algo en la cabeza y está ministrando a la persona y lo larga, ¿no? Y dice, el Señor te vio en esa habitación llorando y cuando dijiste tal cosa, ¿no? Bueno, pero no le tomó la lengua Dios. Recibió por inspiración. Y eso lo dijo la persona. Lo dijo el que está ministrando. Cuando termina dice, no sé por qué dije eso. Estaba metido y lo dije y salió. Pero lo podría haber frenado también. Podría haber dicho, le voy a decir esto. No, tal vez no. No sea de la carne. Bueno. Claro. El análisis que tenemos que hacer al principio sobre todas las cosas es para edificación, es de bendición, y nunca largarnos a querer hacer 10 cuando no hicimos uno. ¿Bien? Entonces, esperar los tiempos, ir paso a paso. ¿Bien? Bueno, opiniones que hay sobre las lenguas, que hubo milagro al oír, dicen algunos teólogos, que hubo milagro al oír en Pentecostés, que el milagro no fue de que estaban hablando las lenguas esas, sino que eran los oyentes, ¿no? En ese caso, los oyentes serían los que recibieron el don y no los discípulos. ¿Ven? Pero los discípulos fueron los que recibieron el don. Otras opiniones, parloteo extático, pero no, el creyente tiene el control. Primera de Corintios 14:32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y en este caso hablando también de las lenguas, porque Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. ¿Qué pasaba? Se levantaban un montón de corintios a dar palabras en lengua. Y este punto lo toca no por las lenguas privadas. No le está diciendo, no hablen ustedes para edificación personal, sino quiero que todos hablen lenguas. Y después termina diciendo, no impidan el hablar en lenguas. ¿Bien? Pero acá se estaba descontrolando la reunión
Y algunos se levantaban a profetizar y otros daban mensajes en lenguas y no había intérprete. Y dice, ¿para qué sirve eso? Se paran, están 5 minutos, Rambo agarra la bazuca y tiran, y la gente ahí, qué espiritual. Dicen, eso no es de edificación. Si se están levantando, si todos estamos buscando de Dios, todos estamos en comunión y decimos, oremos, como sea, estamos buscando a Dios, oren en lenguas, oren con el razonamiento. Bueno, oramos todos. Pero si cada uno está levantando y ministrando a todos, si se levanta uno y da un mensaje en lengua, tiene que también procurar que haya interpretación. Si no, no tiene sentido. Eso está diciendo Pablo. No lo hagan si no hay intérprete. ¿Bien? Idiomas terrenales y angélicos. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. ¿Bien? 2 tipos de idiomas. Vemos. Así que una diversidad de lenguas es la que se manifestó en Pentecostés. Otra diversidad de lenguas es la de edificación propia. ¿Bien? Bien. Profetizar y lenguas, ¿es lo mismo? Tiene el mismo mecanismo, dijimos, ¿no? El Espíritu impulsa a hablar. Es un habla inspirada. En casa de Cornelio, la glosolalia, las lenguas convencen a los compañeros de Pedro de que el Espíritu había caído sobre los gentiles. Como se convencieron los judíos que acompañaron a Pedro de que habían sido llenos del Espíritu Santo, de que Dios estaba aceptando a esas personas cuando los vieron hablar en lenguas. Así que fue una confirmación para ellos. Samaria, también dijimos, ¿qué vio Simón? Había una evidencia externa visible, las lenguas. Saulo no dice nada, pero 1 Corintios 14:18 dice, hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, no dice nada en el capítulo 9, en su conversión. Y los discípulos en Éfeso, dijimos, lenguas y que profetizaban. La pregunta de Pablo, 1 Corintios 12:30, ¿acaso hablan todos lenguas? Todo el contexto de este tema que está tocando para corregir y para enseñar a la iglesia está hablando de las lenguas públicas, como dijimos recién, de que se levanten y que den una palabra en lenguas. ¿Acaso hablan todos lenguas? Pregunta. Todo el contexto indica palabras públicas, o sea, ministración en lenguas como ministerio. También, por ejemplo, todos sanan. Vamos a ver el pasaje. 1 Corintios 14:5. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. No. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablan al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así que también vosotros
pues, que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. El que habla en lenguas extrañas, pida en oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Continuamente, todo el tiempo está hablando sobre la administración en la reunión. Hablar en lenguas no tiene sentido si no hay alguien que lo esté interpretando. Entonces, va a ser como un extranjero que está hablando y que el otro no entiende nada. Eso no tiene ningún propósito, dice. Pero después va a estar exhortando a orar, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Así que no está diciendo no hablen en lenguas, sino edifíquense hablando en lenguas. Pero en la reunión, si no hay interpretación, no estén hablando. Y vuelvo a decir, no quiere decir que no podamos estar todos poniéndonos de acuerdo para decir, bueno, tengamos un tiempo de oración y oremos como queremos. Oremos en lengua, con el razonamiento, como querramos, ¿no? No, quiere decir el que se levanta a dar una palabra en lenguas. Eso era lo que pasaba. ¿Bien? Deseo que todos hablen en lenguas, dice 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lenguas. ¿Ven? ¿Qué está diciendo eso? De manera personal. ¿Bien? Que todos hablen en lenguas, pero en privado, como medio de edificación personal. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Deseo que todos hablen en lenguas para edificación personal. Pero el que quiere hablar en lenguas como para dar un mensaje en público, no lo haga si no hay un intérprete. Lo puede interpretar. U otro. Es evidencia inicial. La evidencia no es tanto que tenemos el Espíritu, sino que el Espíritu nos tiene a nosotros. El bautismo del Espíritu es evidencia inicial. ¿Qué significa esto? Debe haber muchas más evidencias. Así que con todo lo que vimos ya podemos ir masticando que es comenzar a dejarnos usar por el Espíritu, en lo mínimo. Comenzar a dejar, a aprender a escucharlo, a aprender a hablar, a entregarle nuestra boca, ¿bien? A dejar hacer algo al Espíritu a través nuestro. ¿Eso es todo? ¿Es llegar a la meta? No, es el comienzo. Tenemos que hacer muchísimas otras cosas más a través del Espíritu. Pero esta, la evidencia inicial, que nos va a estar edificando.